interaccionar con una molécula de mi estómago y va a generar que se calme el dolor, por ejemplo, ¿no? Para decirlo sencillo. En cambio, inespecífico va a ser, por ejemplo, lo que son los diuréticos osmóticos. No es que van a interaccionar con una molécula, sino que el fármaco, la sustancia que yo voy a ingerir, va a tener diferentes características y esas características del fármaco van a hacer que se cumpla esa acción. Por ejemplo, acá les ponen como ejemplo el diurético osmótico, ¿no? O el laxante, pero el diurético osmótico. Entonces, ¿qué es? Esto que tenemos acá es una parte de un riñón, ¿sí? Esto que tenemos acá sería la nefrona, se le llama, pero no importa, es una parte del riñón. Lo que nosotros acá tenemos, creo que acá yo puedo dibujar, a ver. Acá nosotros va a venir la sangre, no importa, claramente el dibujito, la sangre, acá van los capilares y los vasitos, se van a meter acá en lo que se conoce el glomérulo, bien, y de acá se va a filtrar hacia este tubo que está acá, lo que va a terminar formando la orina, ¿sí? Entonces, todo lo que pase por acá se va a ir filtrando diferentes sustancias en los diferentes lugares, no importa ahora para el caso, pero se va a formar orina, y acá va a ser lo que uno orina, ¿sí? Bien. Cuando yo ingiero diuréticos osmóticos, cuando yo le doy a mi paciente fármacos para que orine más, ¿sí? Esos son los diuréticos, en sí, en una forma general de decirla, cuando yo le doy al paciente diuréticos osmóticos, lo que hace es generar un aumento del peso molecular adentro de este tubo, ¿se entiende? El aumento del peso molecular es como que yo les dijera, atrae agua. Si yo meto algo ahí adentro que tiene mucho peso molecular, atrae agua. No es que se une a una molécula, como dijimos hoy, que yo como, se une a la molécula y calma el dolor. No, sino que lo que hace es atraer agua, ¿sí? No se une a nada. ¿Por qué atrae agua? Por las características del fármaco, por las características de la molécula que yo estoy ingiriendo. ¿Bien? ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, en vez de meterlo en mi riñón, me lo como, por ejemplo, le doy al paciente para que lo ingiera y queda en tubo digestivo ese fármaco y es algo que también tiene mucho peso osmótico y va a traer agua, son lo que se conocen como los laxantes osmóticos, ¿sí? O sea, son fármacos que no es que se unen a una molécula, sino que las características de la molécula que tienen, del fármaco en sí, van a generar la acción. ¿Se entiende la diferencia entre un mecanismo de acción específico e inespecífico? ¿Me siguieron? ¿O más o menos? Sí, profe. ¿Lo puedes repetir de nuevo? El específico es el que, cuando vos tenés un fármaco que tiene un mecanismo de acción específico, es que se va a unir a una molécula y va a generar una acción. Ahora vamos a ver algunos casos. ¿Sí? O sea, yo le voy a dar el fármaco a un paciente y ese fármaco va a llegar a esa molécula, no importa cómo, se va a unir y va a generar una acción. Ya sea, la acción puede ser que deje de doler, que genere más, no sé, color, que genere, o sea, la acción que ustedes quieran, que aumente la diuresis, o sea, que aumente el pis que hace el paciente, puede ser que aumenten las palpitaciones, puede ser lo que sea, pero se va a unir a una molécula y va a generar esa acción. Eso es que sea específico. El inespecífico es que, por las características que tiene el fármaco, ¿sí? Por ejemplo, lo que habíamos hablado hoy, que aumente, que sea osmótico, o sea, que atraiga agua, bien, no es que se va a unir a algo, sino que esa característica que tiene el fármaco por sí misma va a generar la acción. Por ejemplo, si yo tengo algo que atrae agua y lo pongo donde se genera la orina, voy a eliminar más orina. ¿Por qué? Porque como yo voy a traer más agua, voy a eliminar más agua. Si yo ingiero algo en tubo digestivo que atrae agua, voy a generar una diarrea, o sea, esos son los laxantes osmóticos y voy a generar más diarrea, ¿se entiende? Porque ese fármaco que está en tubo digestivo atrae agua, entonces eso yo lo voy a eliminar. No es que el fármaco se unió a un receptor, sino que las características del fármaco son las que van a generar la acción. Ahora vamos a ver ejemplos y les va a cerrar más. Los mecanismos de acción específicos. ¿Cómo?
¿Siempre atrae agua Los o es en osmóticos, otra porque les di el fórmula? ejemplo acá, como ustedes pueden ver, o sea, los diuréticos osmóticos, los laxantes, son ejemplos de mecanismo de acción inespecífico, pero no es que es la única forma de acción inespecífica de un fármaco. Ahora vamos a ver algunos durante el TPE y los vamos a ir diferenciando, van a ver. Entonces, los mecanismos de acción específicos, los que dijimos, hay un fármaco que se va a unir a algo y por eso va a generar la respuesta, puede ser porque el fármaco se una a canales iónicos, genere pase de iones, porque se una a un receptor determinado, porque se una a enzimas o porque se une a transportadores, ¿sí? Todos los fármacos que tienen acción específica se pueden unir a cualquiera de estas cosas. ¿Qué es un receptor farmacológico? Bien, una de estas cosas a las que suena el fármaco específico es justamente una macromolécula cual interactúa el fármaco para poder generar una respuesta, ¿sí? En general son proteínas, son de naturaleza proteica y pueden estar en la membrana de la célula, pueden estar adentro en el citoplasma o pueden estar en el núcleo celular. Profe, ¿Bien? Sí. una pregunta. En el que dijo usted, inespecífico, entonces quiere decir que se junta con todo eso que estaban ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo y lo van a ver. Y ahora cuando estemos con en el primer caso, hablamos un poquito de inespecífico. Inespecífico es que no usan ninguno de estos. No se unen ni a un canal iónico, ni a un receptor, ni a una enzima, ni a un transportador. Sino que el fármaco, por las características moleculares que tiene, va a generar eso, ¿sí? Yo les daba el ejemplo del diurético osmótico porque me pareció que era lo más fácil. El diurético osmótico atrae agua, no es que se une a algo. Entonces, como atrae agua sin unirse a nada, Profe, hay eco, ¿no? Mil disculpas por la molestia. Quería saber en el tema, en el caso de medicamentos, pero que sean por gotas, o sea, que sea, qué sé yo, jarabe. ¿Qué pasa? O sea, que actúa igual que las pastillas, o cómo sería eso. Sí, actúan todos igual. En la semana que viene, en lo que es farmacocinética, vamos a ver las vías de administración y cuál es la diferencia entre vía oral, vía intramuscular, ¿sí? Eso es más de la farmacocinética, que es cómo administramos el fármaco, ¿bien? Y cómo se metaboliza en nuestro cuerpo. Esto, que es cómo actúa, va por ahí enfocado para otro lado. Lo que vos bien me decís de las gotas y eso, por ahí lo vamos a encarar más en farmacocinética, pero actúan todo en general, la molécula, no importa por qué vía la administres, el mecanismo de acción es siempre el mismo, ¿sí? El ibuprofeno siempre va a calmar el dolor porque inhibe tal enzima, ¿bien? No importa si vos lo pones intramuscular, si lo pones vía oral, eso no importa, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar es por qué, o sea, cómo hace la molécula que uno ingiere o que uno se aplica por vena, por donde sea, para generar el mecanismo que queremos. ¿Bien? Esa es la farmacodinámica, ¿sí? Entender cómo es que se genera, cómo es que el fármaco genera el mecanismo, cómo es que el fármaco genera el resultado que nosotros queremos. ¿Se entiende? Entonces, dijimos, puede ser inespecífico o puede ser específico. Si es específico es por alguna de estas cuatro formas. Lo que es un receptor, bien, que era la macromolécula con la que interactúa el fármaco para generar la respuesta. Y los principales receptores fisiológicos que tenemos van a ser por canales iónicos, por ejemplo, vamos a ver que el parasimpático, ¿sí? Va a actuar a través de canales iónicos, entonces va a generar un aumento de iones en las neuronas para polarizarlas y eso va a ser cómo va el nervio a transmitir la información. Vamos a ver que hay fármacos que van a actuar adosándose a receptores acoplados a proteína G, ¿sí? ¿Qué es la proteína G? El fármaco se va a unir acá, ¿bien? Esto va a hacer que se una a otra proteína, que es la proteína G, por eso se llama acoplados a proteína G. Se va a unir a proteína G y la proteína G lo que va a hacer va a activar diferentes enzimas, ¿sí? Y esas enzimas lo que va a hacer van a fosforilar, ¿bien? Van a interactuar con otras proteínas de adentro de la célula, ¿sí?
Eso significa tipo traducción de señal, ¿no? Profe, algo así. Claro, o sea, La proteína G puede estar entiendo lo que asociada. vamos. Sí, Esme. No, Ah. preguntaba si las proteínas G están asociadas a transducción de señal, una cosa así sería, ¿no? Y cuando uno habla de transducción tienen que tener cuidado porque ya estás hablando de generación de proteínas, de otras cosas. Entonces quizás el término no es el correcto, pero sí, lo que hace esta proteína G es transmitir la señal. ¿Sí? El fármaco llega al canal que se encuentra acá, ¿bien? Y va a ayudar a que el fármaco genere su resultado, que genere su acción, la proteína G. ¿Y cómo lo va a ayudar? Es justamente actuando a través de diferentes proteínas, fosforilando diferentes proteínas, y eso lo que va a hacer por ejemplo, que se inhiba la enzima que genera el dolor, ¿sí? Bien, que se inhiba la enzima que entonces va a llevar a la respuesta que nosotros necesitamos del fármaco. Ah, polla, gracias, profe. Eso sí, increíble. Otro de los principales receptores fisiológicos que tenemos son las acinasas. Esto es importante, por ejemplo, la insulina va a usar este tipo de receptor, ¿sí? También se va a unir acá, se va a unir al receptor. Como podemos ver, dijimos, los receptores son proteínas que se encuentran en la membrana. Entonces se va a unir a este receptor de membrana y el receptor va a cambiar su conformación y va a empezar a fosforilar moléculas adentro de la célula. Y eso va a llevar a una cascada, ¿bien? Que va a terminar en los efectos de la insulina, ¿sí? Y los últimos son los receptores nucleares, por ejemplo, bien, que se encuentran ya dentro de la célula, ¿sí? Para que el fármaco pueda llegar a estos receptores, tiene que atravesar la membrana, o sea, tienen que ser fármacos que estén, que sean lo que nosotros le decimos liposolubles, ¿sí? Que puedan atravesar los lípidos, ¿bien? Y lo que van a llevar justamente es a la transcripción génica, van a generar que se transcriban ciertos genes y eso va a permitir que se genere la acción del fármaco que yo estoy otorgando. Bien. Entonces, como pueden ver, estos son cosas específicas. O sea, el fármaco está interactuando con moléculas, bien, no importa cuáles, pero está interactuando con moléculas y eso hace que se genere la acción. ¿Se entiende entonces la diferencia entre específico y inespecífico? El otro dijimos, es que la molécula trae agua. Entonces no importa dónde la ponga, va a traer agua, no se va a unir con nada, por ejemplo, ¿sí? En cambio, estos necesitan sí o sí unirse al canal de iones y que pasen iones, a la proteína G y que se genere toda esta cascada, al receptor de sinasa y que empiece a fosforilar, ¿sí? O unirse justamente a los receptores nucleares y que empiece a transcribir genes. ¿Se entiende? Es como que tienen una acción, necesitan unirse a algo para generar la acción, ¿sí? Por eso son específicos, ¿bien? El mecanismo de acción es específica. Ahora con ejemplos quizás termina de cerrar la idea. Entonces, el específico tardaría más el efecto que el inespecífico, ¿puede ser? No necesariamente. El que tarda más es el que necesita transcripción genética. Ese sí, porque cuando vos necesitas transcribir genes, ahí ya tenés que poner en juego una cantidad de maquinaria que va a tardar un poco más de tiempo. En cambio, por ejemplo, si lo único que necesitas es que se una acá y entre en iones, va a ser algo que lo vas a ver en milisegundos, ¿ves? Acá te pone, ¿bien? En cambio, lo que es transcripción genética puede llevar hasta horas. Y sin embargo, son los dos mecanismos de acción específicos. Ah, sí, sí. Profe, Sí. quiero hacer una consulta. Cuando dice fosforilización de proteína, ¿qué hace en esa parte? Porque me perdí un poco. Lo que hace es, la insulina se va a unir acá, ¿bien? Y esto va a empezar a ponerle moléculas de fosfato a proteínas de adentro de la célula, ¿sí? Igual no se enrosquen con entender cada pasito. Lo que importante, ahora lo que es fundamental que nos quede es que entendamos la diferencia entre específico y específico. Si todavía no les cerró, espérenme que lleguemos a los ejemplos y si no les cierra con eso, los volvemos a ver. Pero la idea de la fosforilación lo que hace es eso. La insulina cuando se une acá cambia el receptor, sigue de forma, entonces ese receptor empieza a fosforilar, a ponerle grupos fosfato a diferentes proteínas de adentro de la célula. Cuando uno le pone grupos fosfato, las proteínas o se activan o se inactivan y de esa forma van llevando señales y va a terminar en la acción del fármaco que yo estoy queriendo generar. ¿Sí? Bien.
Cuando nosotros hablamos de que un fármaco se necesita unir a un receptor para actuar, lo que tenemos que saber es que va a haber dos términos, la afinidad y la especificidad. O que el receptor tenga afinidad por el fármaco, quiere decir que se va a fijar a él aun cuando la concentración del fármaco es pequeña, ¿sí? Y la especificidad es la capacidad que tiene el receptor de distinguir una molécula de otra, aun cuando estas son muy similares, ¿bien? O sea, es específico para el fármaco en cuestión. Algo que es importante que nos quede y que sepamos, digamos, para todos los fármacos en general, es que los fármacos no vienen con una acción. Todo lo que el fármaco pueda generar en mi organismo es porque inhibe o incentiva algo que ya las células hacen, ¿sí? No es que el fármaco crea una forma, o sea, crea una vía de señalización diferente en la célula o inventa algo en la célula, sino que lo que va a hacer se va a unir a diferentes partes de mi organismo o va a bloquear canales o va a bloquear cosas que lo que van a hacer es que se dejen de transmitir señales o que aumenten la transmisión de ciertas señales. No va a crear una acción nueva, sino que va a usar las acciones que tienen las células y los diferentes iones y las diferentes sustancias adentro de mi cuerpo para generar el resultado que él quiere. ¿Se entiende? Pero no es que crean una señalización nueva, no es que crean una molécula nueva, ¿sí? Utilizan todas cosas que se encuentran dentro de nuestro organismo. La diferencia, otro concepto importante es la diferencia entre agonista y antagonista. Los agonistas son los que van a generar una acción, van a tener una actividad intrínseca, van a poder provocar un efecto, ¿sí? Y los antagonistas no generan un efecto en sí, sino lo que hacen es bloquean algo. Entonces evitan que se produzca, ¿se entiende? El agonista genera un efecto, el antagonista bloquea, ¿sí? La acción. Entonces, por ejemplo, los fármacos agonistas serían el salbutamol, que son fármacos que se dan en el asma para ayudar a la broncodilatación, ¿sí? A que el bronquio se dilate, se expanda. Se van a unir, por ejemplo, a receptores que usa la noradrenalina, ¿sí? Que es una sustancia que ya está en mi organismo, ¿bien? Entonces, el fármaco se va a unir a eso y va a llevar a la broncodilatación, ¿sí? Va a hacer lo que en algún momento la noradrenalina en mi cuerpo hace, ¿sí? Que en ese momento, entonces yo necesito broncodilatar. La noradrenalina en mi cuerpo, la noradrenalina es una molécula que se encuentra en nuestro organismo, ¿bien? Que es la responsable del sistema nervioso simpático, ¿sí? Cuando yo doy salbutamol, cuando yo doy droga, porque por ejemplo tengo una crisis asmática, tengo un paciente una crisis asmática y necesito generar la broncodilatación, el salbutamol se va a unir al receptor de la noradrenalina y va a generar el efecto que hubiera generado la noradrenalina, ¿se entiende? Eso es lo que les digo, que no crean rutas nuevas, sino que utilizan rutas que ya están. Sí. No podría ir más despacio, porfis. No estoy entendiendo nada. Un poquito más de Dale, igual, no se preocupen, esto ya les digo, esto es repaso del teórico. Yo también me estoy remareando, profe. No se preocupen, esto es repaso del teórico. Vamos a Se los quería dar para que ahora cuando hablemos, si no tenían el concepto, no lo habían escuchado nunca, les suena un poquito más, pero los vamos a repasar, no es que está la filimina hasta acá y no vamos a hablar más de lo que es un agonista o es un antagonista. No se preocupen, ¿sí? Es como para que les suene el concepto antes de que nos pongamos con los problemas. Y cuando veamos los problemas, los vamos a ir repitiendo. ¿Bien? Profe, le quiero hacer una consulta. Sí. Cuando usted habló de salbutamol, ¿no? También puede abarcar cuando uno tiene mucho catarro y no lo puede largar, que se utiliza el salbutamol cuando uno se hace nebulizaciones. Sí. Pero lo que Claro. yo nunca entendí es que el salbutamol, si vos le pones muchas gotas, el corazón te late muy fuerte, ¿no? Claro, porque ahora vamos a ver que todo fármaco produce una acción, pero produce acciones que uno desea y acciones que uno no desea. Cuando uno se une a un receptor acá, vamos a ver que se generan un montón de respuestas por unirse a este receptor. Una va a ser la broncodilatación, pero otra va a ser, como justamente se une a el receptor de la noradrenalina, que dijimos que es un mediador del sistema nervioso simpático, va a generar acciones del sistema nervioso simpático también.
Entonces va a generar taquicardia, va a generar otras cosas, ¿sí? Igual Por que el eso corticoide, profe. ¿Cómo? Igual que el corticoide si te pasás de gotitas es como que te acelera el corazón, empieza... Ya no es eso ya no es un efecto adverso del corticoide, ¿eh? Sí, el salbutamol sí genera taquicardia. ¿Por qué? Porque usa el receptor de la noradrenalina, ¿sí? Entonces ahí sí lo va a generar. Es un efecto adverso del salbutamol, eso. Ahora, del corticoide no, vamos a tener otros efectos adversos, pero ¿Le puedo hacer una justamente ese pregunta? no. Sí. Eso es, o sea, las reacciones adversas, ¿puede ser porque el cuerpo busca el equilibrio? No, es más que nada porque los fármacos, justamente era lo que les decía, cuando se unen a un receptor, van a generar un montón de respuestas. Bien, van a empezar a generar cascadas acá. ¿Sí? Van a empezar a generar interacciones de moléculas con moléculas adentro de mi célula. Entonces, van a disparar un montón de respuestas. Algunas van a ser las que yo voy a querer y algunas no. ¿Sí? Pero no es un equilibrio, no es que si genera una cosa va a generar sí o sí la otra, sino que es ¿a qué se une el fármaco? ¿A qué receptor se une? Bueno, se une al receptor de la noradrenalina. Ah, bueno, entonces va a generar lo que genera la noradrenalina. Si se une al mismo receptor, bien, y es un agonista, ¿sí? O sea, va a generar la acción similar a la noradrenalina, entonces me va a generar los efectos esos también, me va a generar la taquicardia, no me va a generar solo la broncodilatación. ¿Se entiende? Esto que aumenta la acción de la noradrenalina, el salbutamol entonces. No es que lo aumenta, usa el receptor de la noradrenalina, entonces va a generar una acción semejante. Era lo que les decía, que no es que inventan rutas nuevas, usan rutas que ya existen en nuestro cuerpo, ¿se entiende? Entonces no es que aumenta la acción de la noradrenalina, se une a su receptor, así que va a hacer cosas semejantes a lo que genera la noradrenalina. Va a ser como una reacción parecida o la que igual a la noradrenalina. Claro, porque la noradrenalina genera su acción uniéndose a este receptor, ¿se entiende? Entonces, si yo pongo otra molécula que se una a ese receptor, voy a generar la acción semejante a eso, ¿sí? Profe, ¿la clase queda grabada y pasa en el PowerPoint? No, la clase no queda grabada porque la idea de la cátedra y lo que nos pide la titular es que ustedes tienen, todo esto que estas filiminas están sacadas del teórico que ustedes tienen subido. Entonces, como les queda subido el teórico, que la idea es que lo teórico lo puedan sacar de ahí y que nosotros hablemos más que nada del práctico. Ya les digo, yo esto se los traigo como para ayudarlos ahora cuando veamos el práctico. Que si no escucharon el teórico, Profe, les suena un poquito más. ¿El teórico ¿Cómo? dónde está? Porque no está en el entorno, el teórico. Sí, está, ¿eh? ¿me escucha? Sí, se escucha. Quería preguntar, porque lo del teórico que dice que donde está, al que yo entré por lo menos, que es el que está subido, son pocas páginas, digamos, y no está esto. Sí, claro, a mí me pasa lo mismo. En estas diapositivas está como mucho más desarrollado el tema. Claro, yo tengo anotado, o sea, porque lo pasé. ¿Le diste la plata a tu abuela para que compre? No, a mi abuela. Activado el audio. Fíjense. Pero yo quiero comer algo, por eso también le di plata. Creo que es Micaela. ¿Quiere comprar algo para comer? Sigamos así, llegamos al práctico y después sacamos las dudas, ¿vale? Porque si no, no vamos a Profe, ¿le avanzar. puedo hacer una consulta con respecto a lo que explicó? Sí. Usted dijo que cada fármaco aceleraba o bloqueaba. Y recién Sí, con genera una respecto respuesta, no es que acelera, genera una respuesta o bloquea. eso es lo que no entendí. Porque el solbutamol, usted había dicho de que no aceleraba, entonces no entendí. Claro, no. Genera, que sea agonista, acá dice, ¿ves? Provoca un efecto. No es que aumenta el efecto de algo, lo provoca, genera algo, ¿sí? Está en el bien, caso del gracias. salbutamol. Entonces, el antagonista. Esperar un segundito entonces, así termina la idea. Entonces, en el caso del salbutamol va a generar broncodilatación, ¿sí? Si yo inhibiera este receptor, quiere decir que es un antagonista, porque dijimos, los antagonistas son los que bloquean una acción, ¿se entiende? Yo voy a generar broncoconstricción, porque estoy bloqueando el receptor, ¿se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre un agonista y un antagonista. Un agonista genera una acción,
Y el antagonista lo que va a hacer, va a bloquear, bien, la acción del agonista. Entonces, yo voy a terminar viendo un resultado, bien, pero es por el bloqueo de la acción. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros seguimos hablando del salbutamol, el salbutamol dijimos genera broncodilatación. Si yo tuviera un antagonista que actuara en este receptor, ¿sí? Como yo voy a estar bloqueando la broncodilatación, voy a tener el efecto contrario. Voy a tener Yo la no te apuré en nada. ¿Sí? Los voy a silenciar. Ay, es chicos, una porque- criatura, Sí, una o cosa sea soy yo y que- otra cosa es ella. Sí, profe, si puede. Poneme tu micrófono, por favor. No, no es mi micrófono, discúlpame, yo estoy sola en mi casa. No se preocupen, no se preocupen. Hacemos ahora los... Bueno. Bien. O sea, ¿te puedo hacer una pregunta No, ahora? no tiene otra abuela. Erika creo que es, ¿eh? Erika es. Sí, Erika. Bien. Bueno. Bien. ¿Te puedo hacer la consulta? Terminamos. Sí, quiero llegar al práctico porque yo creo que en el práctico se les va a ayudar un montón, ¿sí? Dale, profe, Quédense gracias. tranquilos que si les quedan dudas al final las contestamos, pero así ven bien el resto de las cosas. Entonces, esa es la diferencia entre agonista y agonista. Uno va a generar una acción y el otro va a bloquear la acción, ¿sí? Habíamos visto el ejemplo del salbutamol, bien, y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿sí? Que se van a unir al receptor del GABA, que el GABA es una sustancia también que tenemos en nuestro sistema nervioso central, bien, y van a generar la acción semejante, ¿sí? El antagonista, dijimos, ahí está, bloquea la acción del agonista, ¿bien? No es que tiene una acción él, sino que bloquea la acción del agonista, ¿sí? Ejemplos de esto puede ser lo que hablamos hoy, de que, por ejemplo, se bloquee el receptor de la noradrenalina. Estos son los beta-bloqueantes, ¿sí? Se llaman así, el grupo farmacológico, y lo que va a hacer es eso, es un antagonista del receptor de la noradrenalina. Bien, entonces ya acá tenemos un agonista y un antagonista del mismo receptor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Uno usa el receptor para generar una acción y el otro lo que hace es bloquear el receptor. Entonces, yo voy a ver un resultado porque ese receptor esté bloqueado, ¿sí? Pero en sí el fármaco lo que hace es eso, lo bloquea, ¿bien? Esa es la diferencia entre agonista y antagonista. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, los fármacos que son específicos se van a unir a receptores, ¿bien? Que en general son macromoléculas de proteínas, y estos receptores lo que van a hacer, van a generar activación de muchas proteínas adentro de las células, ¿sí? Y estas proteínas que yo les decía dentro de las células son los que se conocen como segundos mensajeros. ¿Cuál es la función de los segundos mensajeros? Amplificar la señal de mi fármaco. Yo voy a ver, acá les puse, por ejemplo, este rojo es mi fármaco, ¿sí? El fármaco llegó al receptor. El receptor generó una señal, porque dijimos, acá es todo cuestión de señales, ¿sí? El fármaco lo que va a hacer va a activar o desactivar cosas, ¿bien? Y para eso necesita generar señales. Entonces, los que son de acción específica. Entonces, va a generar una señal. Y esta señal, vean, se va a ir ampliando, ¿sí? ¿Ven como que cada vez se va magnificando? Bien, estos son los segundos mensajeros. Y la importancia que tienen estos mensajeros es eso, es que amplifican la señal de mi fármaco, ¿sí? Bien. Y acá era un poquito lo que me planteaba alguno de ustedes hoy. Toda acción, o sea, todo fármaco va a tener efectos adversos. ¿Y eso por qué es? Porque va a generar justamente señales y dentro de esas señales algunas van a ser las que yo quería obtener y algunas no, ¿sí? Los efectos adversos se pueden dividir en diferentes tipos, A, B, C, D y E. Los efectos adversos tipo A son los que se producen por una acción exagerada, bien, del fármaco, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dijimos, los beta bloqueantes son antagonistas de la noradrenalina. ¿Se acuerdan que cuando dijimos antagonistas dijimos eso? La noradrenalina, dijimos, es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático genera taquicardia, genera un montón de cosas. Si yo bloqueo eso en forma desmedida, voy a tener que mi corazón, la bradicardia, ¿ven? Que justamente, ¿saben lo que es la bradicardia? Cuando hay pocas palpitaciones. Bien, cuando el corazón late, bien, la frecuencia cardíaca está muy disminuida. Entonces,
Un efecto adverso tipo A del beta bloqueante puede ser la bradicardia, ¿sí? Un efecto adverso tipo B son los efectos que aparecen de manera inesperada. O sea que yo no podía predecir por el mecanismo de acción que se puedan producir. Bien, nosotros por la bibliografía sabemos que se pueden producir porque está descrito, pero no es que hay una... Si ustedes me preguntan, ¿y cómo se genera, Sofi? No, la realidad es que no se sabe cómo se genera ese efecto adverso. Se vio que el fármaco ese lo genera. Ahora, si uno quiere entender el cómo lo hace en el cuerpo, no se sabe, ¿sí? Esos son los tipo B. Y, por ejemplo, la sulfonilurea son fármacos que se dan en la diabetes, pueden generar anemia hemolítica. No se sabe exactamente cómo es la causa, ¿sí? El tipo C, los efectos adversos de tipo C son los que aparecen con tratamientos crónicos. Bien, entre ellos la nefritis intersticial, que es un daño del riñón que se produce con los aires como el diclofenac, el ibuprofeno, bien, cuando uno los toma por tiempos prolongados, ¿sí? Esos son los tipos C. Los tipo D son los efectos no deseados que aparecen retardados, o sea que el fármaco se aplica ahora y en 1 año, 2 años, 3 años se ve el efecto adverso. Bien, en algunos fármacos lo que se ha visto, por ejemplo, es carcinosis, ¿sí? Que aumentan el riesgo de cáncer. Entonces, uno de los efectos adversos de tipo D podría llegar a ser ese. Y el tipo E es por supresión brusca del fármaco, como vamos a ver en el último ejercicio con los beta-bloqueantes, ¿sí? Entonces, esta es la forma de clasificar los efectos adversos. Bien, todo fármaco tiene efectos adversos. Bien, y dependiendo por qué se generen, si es por una acción desmedida del fármaco, si es que no lo podemos explicar, si es por uso crónico, por lo que sea, es que se clasifican en A, B, C, D y E. Bien. Bien. Todo fármaco tiene que tener una eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad del fármaco para activar receptores y generar la respuesta, ¿sí? Todo fármaco va a generar una respuesta y tiene que activar esos receptores. Esto es lo que se conoce como eficacia farmacológica. ¿Bien? Le llamamos agonista completo cuando se caracterizan porque puede llegar a un efecto máximo sin tener que ocupar todos los receptores, y parcial cuando tienen niveles bajos de eficacia y requieren ocupar una elevada cantidad de receptores para desencadenar sus efectos. Importante que se queden con concepto. No es porque si no lo sepan ya, no vean, pero para que ustedes piensen que les tiene que quedar sí o sí. Mecanismo de acción específico e inespecífico, esa es la diferencia principal. Entonces yo si no un costadito, esto me lo tengo que, me tiene que cerrar. Específico e inespecífico, que los específicos actúan por diversos mecanismos, que son los que vimos acá. ¿Sí? Que actúan por diversos mecanismos los específicos, ¿sí? La diferencia entre agonista y antagonista, ¿bien? Que los segundos mensajeros sirven para amplificar la señal, los tipos de efectos adversos, ¿bien? Y ¿qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad que tiene un fármaco para activar receptores y generar una respuesta celular, ¿sí? Bien, ustedes háganse un punteadito, si no, de esas cosas que las tienen que saber, y al final, si alguna no les cerró, las volvemos a hablar. ¿Y qué es la tolerancia? ¿La podés repetir, profe? Sí. Profe, lo de afinidad, me faltó copiar uno. Era afinidad y no sé qué más. Afinidad y especificidad. Vale, gracias. Bien, ahí te lo repito. Entonces dijimos, que si el mecanismo de acción es específico o inespecífico, bien, si es específico o inespecífico, si el específico que puede actuar por cualquiera de estos, bien, de estos mecanismos, ¿sí? Por canal iónico, receptor, enzima o transportador. ¿Qué es agonista y qué es antagonista? ¿Sí? Estoy lento como para que lo puedan llegar a copiar. ¿Qué son los segundos mensajeros? Que van a ser los que sirven para amplificar la señal.
Bien, los tipos de efectos adversos. ¿Sí? Y hasta ahí vamos. Y por último, el concepto que era la idea para repasar era que era la tolerancia. La tolerancia es la pérdida del efecto de un medicamento. O sea, el medicamento generaba un efecto en el cuerpo, pero llega un momento que no lo genera más. Bien, eso es que mi cuerpo generó tolerancia a ese medicamento. ¿Sí? ¿A qué se debe este proceso? A la desensibilización del receptor. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero lo que sucede es que por diferentes mecanismos, el receptor que yo necesitaba en los fármacos que tienen mecanismos específicos, se desensibiliza, ¿bien? Entonces, voy a tener menos acción de ese fármaco adentro de mi organismo, ¿sí? Cuando la desensibilización se produce de forma aguda, se genera taquifilaxis. ¿Cómo se puede desensibilizar? De un montón de formas, después las vamos a ver. Pero un ejemplo claro para que a ustedes le quede en la cabeza, por ejemplo, es que el receptor se meta dentro de la célula, ¿sí? A veces, cuando se produce justamente intolerancia a un fármaco, los receptores que estaban como si yo les dijera, en el techo de la célula, ¿no? En la membrana de la célula, esperando para unirse al fármaco, se meten adentro. Entonces el fármaco no se puede unir, ¿sí? Queda como afuera y el receptor queda adentro. Entonces no se va a poder producir la acción del fármaco, ¿se entiende? Esas son las formas de tolerancia. Bien, bueno, eso era como un repasito del teórico. Ahora vamos a ir a los problemas de salud, ¿sí? Bien. ¿Alguno lo quiere leer? Es leer nomás, ¿eh? No pasa nada. Ah, Me animo. Bueno, ¿lo leo, profe? dale. Una señora de 60 años con diagnóstico de úlcera péptica recibe omeprazol como tratamiento y le pregunta a usted, que está estudiando enfermería, si está bien lo que le dieron. Esquematice la célula parietal gástrica. Recuerde que el mecanismo de secreción del ácido clorhídrico investigue otros posibles sitios de acción en la célula parietal gástrica. ¿Existe algún fármaco de acción inespecífica para esta situación? Bien, perfecto. Entonces, con esto íbamos un poquito a lo que les decía hoy, que capaz que estaba bueno que ya los leyeran e intentaran. Porque, por ejemplo, para esquematizar la célula parietal gástrica sí lo pueden buscar, lo van a encontrar en cualquier libro de texto, ¿sí? O hasta lo pueden llegar a encontrar, o sea, en libros de textos en internet. Entonces, esto lo podrían tener esquematizado y ya se dan cuenta para dónde va apuntado, ¿sí? Como el clorhídrico también lo podemos buscar, ¿bien? Y si ya después le da duda qué fármaco tiene acción específica, bueno, eso se puede hablar acá, si no les buscarlo y si no lo entendieron, pero se entiende entonces capaz que le pueden dar otro cierre al TP, ¿sí? Entonces, vamos a graficarlo juntos. ¿Bien? Este de acá es el estómago. ¿Bien? ¿Qué materias tuvieron ya en la carrera? Anatomía, fisiología, química, física. Fundamento Bioquímica, caso de bioquímica. Bien. O sea, anatomía, fisiología y bioquímica. Y fundamento de enfermería. Ya las cursamos, pero fisiología y anatomía está en curso. Bien. Bueno, entonces, acá vamos a ver. Este es el esófago, ¿sí? Y este es el estómago. ¿Bien? Las glándulas gástricas van a tener, acá les muestra una glándula gástrica aumentada de tamaño, o sea, amplificada, y se van a ver que tienen muchas células, ¿sí? No importa que se las acuerden todas, no va al fin de este TP, pero sí para que sepan que hay muchas células y que todas van a secretar algo diferente, ¿sí? Vamos a tener células que secreten bicarbonato, las células parietales, que son las que decíamos hoy de graficar, van a ser las que van a generar el ácido clorhídrico, ¿bien? Vamos a tener las células enterocromafines que van a generar histamina, ¿sí? Las diferentes células que van a generar diferentes sustancias, ¿sí? Esta es nuestra célula parietal, ¿bien? Nuestra vedette de la clase, ¿sí? De la pregunta. Entonces, a ustedes les planteaba, este esquema, por ejemplo, está sacado del libro de Rank. Si ustedes buscan en internet descargar el libro Rank, les aparece gratis, ¿sí? Les aparece, ¿bien? Entonces, por ejemplo, este esquema sale... ¿Puedes escribir el nombre del libro en el chat? Es RANG. Bueno, gracias. Rank, como suena. Bien, entonces, por ejemplo, esta es la célula parietal, ¿sí?
Entonces, acá lo que muestra es que este es el plasma, ¿bien? Y esta es la luz. Luz le llama a la luz de adentro del estómago, ¿sí? Entonces, por medio de esto se llama antiporte porque va para un lado uno y para el otro lado otro. Por medio de un antiporte se va a intercambiar cloro por bicarbonato. Si el bicarbonato va a salir hacia el plasma y se va a ir por la circulación, y va a ingresar desde la circulación el cloro a nuestra célula, ¿sí? El cloro se va por medio de un simporte se llama porque van los dos para el mismo lado, se va a eliminar a la luz de nuestro estómago, ¿bien? Y a su vez, por este otro tipo de intercambiador, ¿bien? Que tiene una P porque es una bomba, ¿sí? Es una bomba, se llaman bombas altepeasas porque necesitan energía para actuar. Estos no necesitan energía. Con que haya bicarbonato y con que haya cloro, ya está, va a actuar. Y esto es lo mismo, como con que haya cloro y haya potasio, va a actuar. Este necesita energía para actuar. Entonces, va a generar que se libere hidrógeno, ¿sí? Entonces acá podemos ver, se liberó hidrógeno, se liberó cloro a la luz de nuestro estómago. Entonces ahí se va a generar el ácido clorhídrico, ¿sí? Porque tiene los dos componentes. El ácido clorhídrico se genera a partir del hidrógeno y a partir del cloro. Bien. Entonces, cuando usted le preguntaba en la pregunta, esquematiza la célula parietal gástrica, recuerda el mecanismo de secreción de ácido clorhídrico, es ese, ¿sí? Es lo que hablamos recién. Bien. Me avisan si se pierde. ¿De qué depende que se libere ácido clorhídrico? Depende de un montón de cosas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, cuando uno tiene hambre o tiene apetito o siente el olor a alguna comida que le genera, o sea, que le gusta, se va a liberar ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el estómago se prepara para recibir comida, ¿sí? El ácido clorhídrico, o sea, el pH ácido del estómago, el estómago tiene un pH de 2 más o menos, sirve para digerir los alimentos. Entonces, nuestro cuerpo entiende, cuando siente el olor a esa comida, entiende, lo va a comer, ¿sí? Y genera liberación de ácido, o sea, genera que se produzca ácido clorhídrico para justamente disolver ese alimento. Pero, ¿y cómo genera nuestro organismo eso? Bueno, se va a generar gracias al sistema parasimpático, se va a liberar acetilcolina, ¿sí? Ahora, como vimos, hay un montón de otras sustancias, la histamina, la gastrina, las prostaglandinas, que las liberan las otras células de mi estómago, ¿bien? Las que vimos acá. No es para que se enrosquen en qué, ¿eh? Yo simplemente les quiero como que entiendan, digamos, más o menos cómo es el mecanismo. Que entiendan que no es algo tan directo. Entonces, la acetilcolina, lo que yo les dije, cuando mi sistema nervioso central por el parasimpático dice, estoy oliendo, voy a secretar ácido, libera acetilcolina por el parasimpático, ¿sí? Vamos a ver que la acetilcolina, la histamina y la gastrina van a aumentar la que se genere el ácido clorhídrico. En cambio, la prostaglandina y la somatostatina van a disminuir la liberación de ácido clorhídrico, la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, si ustedes me pueden decir, sí, Sofi, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo hacen que aumente el ácido clorhídrico o que se disminuya? Bueno, nosotros sabemos que se produce así, ¿sí? Ya tenemos cómo se produce. Lo que nosotros tenemos que entender es que mi célula, que es esta, o sea, la que está acá arriba, digamos, es una forma un poco más compleja de nuestra célula principal, bien la que dijimos hoy. Acá podemos ver, ¿ven? Cómo está lo que yo les dije, la bomba. Esta es la bomba, acá está el canal de potasio y cloro. Esa es la bomba de sodio potasio, creo. Muy bien, está perfecto, Neila, el concepto que hiciste, porque la bomba sodio-potasio usa energía, pero no es esta, porque ves que esta es hidrógeno-potasio, ¿sí? O sea, es una bomba, está perfecto que lo hayas relacionado, pero no es la misma, ¿sí? Esa mueve sodio y mueve potasio. Esta mueve hidrógeno y mueve potasio, ¿sí? Bueno. Bien, pero ven que están los mismos receptores, ahí voy, termino esta idea y me preguntás, Anto. Está la de potasio-cloro, está la de hidrógeno-potasio, que son las mismas que yo les mostré acá, ¿sí? O sea, es un dibujito un poco más complejo, pero es el mismo, grafica lo mismo. Y lo que les quería mostrar con ese dibujito es justamente que les muestra cómo, por ejemplo, la histamina
¿sí? Que está acá, bien, la gastrina, que está acá, la acetilcolina, que está acá, que son los que dijimos que van a generar que aumente la secreción de ácido clorhídrico o que se disminuya, tienen sus receptores en la célula, ¿ven? Entonces, estos receptores van a generar cascadas. Y estas cascadas van a generar que esta bomba actúe o no actúe. Y por eso se va a secretar o no se va a secretar ácido clorhídrico. ¿Se entiende? Sí. Si me siguen hasta ahí. Ahora vamos a introducir unas cositas más, pero si me siguen hasta ahí. Sí, se entiende. Si puede repetirlo, profe, por favor, esa última parte. Sí, una repetición. Hasta esto la bomba, digamos que solamente secreta ácido clorhídrico. O sea, no es que hay una bomba que secrete ácido clorhídrico, sino que, como yo les mostraba en el dibujito acá, se secreta hidrógeno y se secreta cloro. Entonces, eso va a generar que se forme ácido clorhídrico adentro de nuestro estómago, ¿sí? Hay sustancias, como estas tres de acá, a ver si lo puedo dibujar. Estas tres de acá, ¿sí? Bueno, la profesora Landina no va. Que generan que aumente la liberación de ácido clorhídrico. Y estas dos de acá no. Generan que disminuya la liberación de ácido clorhídrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen estas para aumentar el ácido, que se genere el ácido clorhídrico y estas cómo hacen para disminuir? Bueno, entonces lo que yo les mostraba es justamente que esto, ¿ven? Que cada una tiene su receptor en la célula, ¿sí? Entonces, estas sustancias de adentro de mi cuerpo tienen receptores en la célula. Esos receptores, cuando la acetilcolina, que dijimos que era la molécula que usa el parasimpático cuando yo siento regular la comida y la libera, bueno, la acetilcolina se va a unir a este receptor. Y ese receptor va a generar una cascada de proteínas que va a terminar estimulando a mi bomba. Y mi bomba, cuando se estimula, se secreta hidrógeno. Entonces, esto hace que junto con el cloro yo aumente mi ácido clorhídrico en mi estómago, ¿se entiende? Entonces, Sí, eso sí, profe, pero ¿cuándo hace que baje? y cuando baja es lo mismo. Por ejemplo, nosotros dijimos la prostaglandina y la somatostatina disminuyen el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo se les ocurre? Si yo les digo que si yo estimulo esta bomba, aumento el ácido clorhídrico. ¿Cómo hago para disminuirlo? No sé, con alimentos. ¿Bloqueando los receptores? Tenés que bloquear los No es receptores. planta. Si yo inhibo esta bomba, no libero hidrógeno. Entonces, si yo no libero hidrógeno, no se va a formar ácido clorhídrico. ¿Se entiende? Sí, sería con un bloqueador. Claro, yo la bloqueo. ¿Y Claro, eso sí. qué es? Es un antagonista, ¿sí? Si yo encuentro un fármaco que va a ser un antagonista, ¿se entiende? Sí, se entiende. Profe, este Tenemos antagonista cinco. sería Frenemos cinco, a ver, porque Específico. acabamos de pintar. Esto, El antagonista lo que se la hablamos hasta acá, claro, tal cual, y a eso quería que lleguemos. Lo que yo les hablé hasta acá de acetilcolina, histamina, y esto es mi cuerpo, es el cuerpo de todos nosotros, cómo funciona. Acá no estamos metiendo ningún fármaco. Hasta ahora esto es cómo funciona nuestro organismo, ¿sí? Y estos receptores que tienen acá la célula, son receptores que tiene la célula para moléculas de adentro de su cuerpo, para poder regular nosotros nuestro funcionamiento, ¿se entiende? Acá no le pusimos ningún fármaco todavía. Pero ¿por qué yo necesito saber cómo funciona esto? Porque hoy dijimos, los fármacos no crean rutas nuevas. Los fármacos lo que van a hacer es usar receptores, ¿sí?, que ya tengo adentro de mi organismo para bloquearlos o estimularlos, y eso va a dar la respuesta que yo quiero. ¿Bien? Entonces, dijimos, si, por ejemplo, la señora tenía una úlcera y le daban omeprazol, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber es que las úlceras se producen, nuestro cuerpo está en un balance entre lo que lesiona el estómago y lo que lo protege. El ácido clorhídrico, cuando está muy aumentado, lo lesiona y puede llevar a úlceras, ¿sí? De hecho, los AINES, el ibuprofeno, por ejemplo, Ya me dijo del equilibrio, creo. que nuestro cuerpo está nuestro estómago tiene un equilibrio entre las Sí, cosas la que balanza lesionan. de la Claro, homeostasis, ¿no? esta ¿Verdad? sería la pH. balanza. Esa sería la Sí, sí. balanza, digamos, en una forma media esquemática.
las cosas que lo lesionan y las cosas que lo cuidan. El ácido clorhídrico, un pH muy, muy, muy bajo, el ácido clorhídrico cuando está aumentado, va justamente lesionar, ¿sí? Va justamente a lesionar mi mucosa, ¿bien? Entonces, en una persona que tiene una úlcera, yo lo que voy a intentar es disminuir el ácido clorhídrico, porque lo que voy a intentar es disminuir lo que la está lesionando, ¿se entiende? Entonces, a esta persona que tiene una úlcera le dieron omeprazol. Bueno, ¿cómo actúa el omeprazol? El omeprazol lo que hace es bloquea mi bomba sodio-potasio, hidrógeno-potasio, ¿sí? Entonces, como bien dijo una compañera, si yo bloqueo esta bomba, voy a impedir que se genere ácido clorhídrico, ¿no? Por todo lo que estamos hablando. ¿Y qué es esto? ¿Es un agonista o un antagonista? La estoy bloqueando. Antagonista, te bloquea. Bien, ¿y es un antagonista específico o inespecífico? Específico. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, acá vemos que el omeprazol es un inhibidor de la bomba hidrógeno-potasio específico, que dentro de los específicos, ¿se acuerdan que yo, acá creo que igual se los puse, a ver? No se los voy a poner. ¿Se acuerdan que yo les dije, hay 4? Bien, vamos a volver así, les queda el concepto. Que yo les dije, ¿ven? Dentro de los específicos hay 4. Bueno, el omeprazol se va a unir al receptor, ¿sí? Ah, carajo. Entonces, es un inhibidor específico del receptor antagonista y es reversible. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiero que les quede el TP. Que empecemos a ver eso de los fármacos, ¿sí? Que empecemos a darnos cuenta cuál es un inhibidor específico y un inespecífico. Y el inespecífico acá, ¿cuál es el ejemplo de inespecífico? Bueno, miren, acá el antiácido. Hay muchos antiácidos, por ejemplo, que la verdad que no está buena la utilización, como por ejemplo lo que es la milanta, o que lo que hacen son sustancias que de por sí neutralizan ácidos, ¿sí? Entonces, yo cuando ingiero eso, neutralizo el ácido. No es que van a interactuar con mis receptores, sino que van a neutralizar el ácido. Entonces, cuando yo los ingiero, de por sí, ya mi balanza se va a inclinar más si por ejemplo tenía un pH de 2 o de 1, bien, muy bajito, estos van a hacer que aumente el pH, que vaya a 4 o 5, ¿se entiende? Porque van a disminuir el ácido. Parecido a un Ahora, ¿esto es sistema específico buffer. o es inespecífico? Claro, pero no bloquea, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es? Inespecífico. Inespecífico, perfecto, porque no es que va a necesitar unirse a un receptor para actuar, no, es la característica de la molécula lo que hace que se genere esa acción. ¿Sí? ¿Ahí les quedó más la diferencia entre específico e inespecífico? Sí. Bien, entonces los antiácidos van a ser inespecíficos y reversibles, ¿sí? Que sean reversibles o irreversibles, eso lo van a saber con la teoría, ¿bien? Cada fármaco es reversible o irreversible, pero eso se sabe con la teoría. Pero lo importante es eso, que ustedes se den cuenta cuando leen, por ejemplo, cómo es el mecanismo de acción de un fármaco, si es específico o inespecífico, ¿sí? Otro ejemplo que también lo van a escuchar mucho cuando empiecen a trabajar o a lo largo de la carrera es la ranitidina. La ranitidina es un antihistaminérgico, ¿sí? Inhibe la histamina, ¿bien? Y nosotros habíamos dicho, la histamina, son estos 3 de acá, aumentan la secreción de ácido. Entonces, si yo inhibo la histamina, ¿sí? Si yo la inhibo, ¿bien? Voy a disminuir la secreción de ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a bloquear esto, entonces voy a bloquear esta ruta y voy a terminar bloqueando esto. ¿Se entiende? Entonces, la histamina, la ranitidina, es también un antagonista específico, irreversible. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. Quizás es muy bruto lo mío, no sé. No, pero está bien. Vos hablaste hoy con respecto al olfato. Si yo, en ese caso, que ingiero un medicamento que bloquee y a la vez, ponerle cuando yo lo ingerí, en mi olfato, yo, no sé, recibo un olfato agradable como para que se produzca, ¿se produce igual? Si tenés bloqueada la ruta, no. Ah. Porque lo que vas a bloquear es acá, ¿ves? Los antagonistas muscarínicos van a bloquear la ruta de la acetilcolina, que es la que generaba eso. Está bien, profe, gracias. Sí, entonces, gracias. cuando vos hagas eso, esta ruta va a estar bloqueada, así que no la vas a poder generar.
Bien, Profe, ¿le hago una consulta? obvio. Para ese caso clínico, ¿también se puede usar antihistamínicos H2? Porque a mí me saltó eso, pero tenía muchos efectos secundarios. Sí, la ranitidina hoy por hoy hasta se está planteando en sacarla del mercado. Eso es algo que igual no se enrosquen todavía. O sea, yo te lo cuento, ustedes pregúntenme lo que necesiten, o sea, las dudas que les surjan. No se enrosquen con esto que voy a decir, ¿sí? Me interesa mucho más que entiendan todo lo que hablamos recién. La ranitidina se está planteando sacarla del mercado. Entre el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones y la Se escucha ranitidina. la interferencia por los micrófonos. No puedo entender lo que dice. Sí, profe, se escucha mal. Eso es porque tienen que cerrar los micrófonos y yo no sé. Sí, por favor. Ahí estamos, me parece. Bien, ahí estamos. No. Acá está, los voy a silenciar a todos. Pasa que cuando me quieran hablar. Bien, ahí lo silencié. El tema es que, nada, escriben por el chat de última. O ahora los vuelvo, no sé si voy a poder explicar. Bueno, entonces, entre los inhibidores Bien, perfecto. Entonces, entre los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de histamina, hoy por hoy, la elección siempre es primero los inhibidores de la bomba de protones. Siempre. Pero no es algo que ustedes se tienen que llevar sí o sí este TP, no importa eso, ¿sí? Pero en la práctica, siempre va a ser elección que la paciente esté con un omeprazol, por ejemplo. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. El omeprazol, tenés que tomar una sola pastilla si tenés, ponerle, como si, mucho ácido. Porque yo la mayoría de veces anduve con con acidez y el omeprazol a mí no me funcionó. Tomé otro, que son como unas pastillitas que lo comes y funciona. Yo no sé si el omeprazol se toma una o tenés que seguirlo cada, No, sé, tenés que seguirlo. Tenés que seguirlo. Igual hay que ver digamos, cómo era el problema, digamos, cómo era el dolor que tenías, cómo se asociaba. Pero en general son tratamientos prolongados. Lo que tenés que hacer es ir a un médico que te siga, porque lo que se hace es se toma un comprimido en ayuno, siempre se tiene que tomar en ayuno, media hora, 40 minutos, una hora antes de la comida, y eso se hace tratamiento hasta por 2 meses. Si en 2 meses no mejora, vas cambiando los fármacos. Bien. Gracias, profe. Bueno, entonces, ese fue el problema de esa columna, ¿sí? Sí, también. Profe, sobre la acción específica, entonces queda, no me acuerdo el nombre queda como el antiácido que... Porque dice, existe Inespecífica, el ejemplo es el antiácido ahora en este problema. Hay muchos fármacos que tienen acciones inespecíficas, como hay muchos fármacos que tienen acciones específicas, ¿sí? Dale, gracias, profe. Pero en este ejemplo, en nuestra célula parietal, por ejemplo, un fármaco que actúa en forma inespecífica son los antiácidos. Bien, bueno, situación de problema 2. ¿La quiere leer alguno? Paciente de 72 años de edad que recibe simvastatina para el tratamiento de su hipercolesterolemia y ácido acetil salicílico, aspirina, como antigregante por presentar alto riesgo cardiovascular. Llega a la guardia con un corte en el cuero cabelludo, el médico que lo atiende procederá a suturarlo y le pide que le prepare lidocaína. ¿Qué es la lidocaína y dónde actúa? B. En cuanto a los medicamentos que el paciente recibe crónicamente, averigüe qué son y cómo actúan. ¿Existe la posibilidad que alguno de ellos tenga algún efecto indeseado para esta situación? Corte en cuero cabelludo. Pues ya, gracias. Bien, entonces acá nos planteamos con un par de cosas, ¿no? Que las vamos a ir viendo, pero para que veamos, digamos, lo que ustedes pueden ir resolviendo en sus casas, por ejemplo, si se bajan el RANK, y que es el libro ese que dijimos, ya qué es la lidocaína y dónde actúa lo van a saber, ¿bien? Entonces, hay cositas que ya les digo, van a ver que si ustedes eso lo pueden ir leyendo en su casa y buscando, les va a ser mucho más llevadero práctico, ¿sí? Bien. La lidocaína es un anestésico loco. Sí, creo que lo vale. No, era para decirte que era un anestésico nada más.
Ah, bien, perfecto, muy bien, tal cual. Es un anestésico, muy bien. Es un anestésico que se puede usar de muchas formas. Acá, en nuestro caso, lo van a usar como anestésico local, pero lo podemos usar como anestesia, sí. Porque ahí habla de la aspirina. La aspirina es un antiplaquetario y habla sobre el corte del cuero cabelludo. Pero el problema es que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. Entonces, si bien sería bueno que deje de tomar la aspirina para la coagulación del cuero cabelludo, me quedó la duda con el riesgo cardiovascular. Esa es mi duda. Bien. Acá lo que tenemos que entender, Diego, igual ahora los desarrollamos bien, pero que son dos cosas diferentes. Una es el riesgo cardiovascular, es el riesgo que los pacientes con alto riesgo cardiovascular se van a morir de un infarto, se van a morir de una ACV, se van a morir, ¿sí? Y se van a morir a largo plazo. Entonces, la aspirina demostró en pacientes que ya tuvieron un infarto, que ya tuvieron una ACV, que disminuyen la mortalidad. Bien, entonces todo paciente con esas características debería tomar su aspirina, ¿sí? Ahora, si por ejemplo yo me voy a operar de los ojos, me la voy a suspender y tengo alto riesgo cardiovascular, me la voy a suspender, ¿bien? Y uno la suspende por un periodo de tiempo cortito y después la volvés a reiniciar, ¿sí? Entonces, una es la indicación crónica del paciente y otra es la indicación en el momento, ¿se entiende? O sea, yo la puedo suspender, después la voy a reiniciar, ¿sí? Ahora, vamos a ver que por eso se nos plantea el problema, que no siempre se tiene que suspender la aspirina, ¿bien? Y ahora le vamos a ver un poquito de lo que vos decías, Diego, pero está perfecto lo que planteas. Apunta a eso, a que nos empezamos a cuestionar esas cosas. ¿Está bien, no está bien o cómo lo tenemos que aplicar? Los anestésicos locales, como la lidocaína, van a ver que cuando estén en la práctica, digamos, lo que se hace es, se ponen en estéril en general, o sea, estéril se llama, digamos, con todos elementos limpios, se usan guantes que se sacan de la funda y se usan particularmente para esto, ¿bien? Y todo con una higiene precisa. Y lo que se hace es, se va a cargar la lidocaína, que es líquida, en una jeringa, y lo que va a hacer es, se va con una agujita, ¿bien? A introducir la aguja. Siempre uno lo que hace es, se va fijando que no venga sangre, ¿sí? Antes de instilar el anestésico, ¿bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a empezar a echar lidocaína, ¿bien? ¿Sí? Acá, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es que estas terminales nerviosas, inhibirlas, para que el paciente, cuando yo lo vaya a suturar, no tenga dolor, ¿sí? Esa es la función de la lidocaína en este paciente, del anestésico local, ¿sí? Aplicado a este paciente. ¿Bien? ¿Cómo actúa la lidocaína? La lidocaína lo que hace es, va a bloquear canales iónicos, ¿sí? Si ya, con esto ya me pueden decir si es específico o inespecífico. Específico. ¿Qué les parece? Específico. Bien, perfecto. Es específico. Y cuando nosotros veíamos, ¿se acuerdan esas 4 cosas que yo les dije? Todos los fármacos que son específicos o actúan con proteína G, o actúan con transportador, o actúan con ¿qué? Canal iónico. Canal Bien, iónico. perfecto. Con canal iónico. Bien. Entonces, esto es un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces, la lidocaína lo que va a hacer es va a bloquear esto, o sea, lo bloquea, es un antagonista, ¿no? Lo va a bloquear, y lo que va a impedir es que mi neurona se despolarice. Cuando la neurona se despolariza, traduce un mensaje, ¿sí? Traduce una señal. Cuando yo tengo dolor, ¿bien? O sea, yo me pincho, ¿bien? Voy a sentir dolor, pero ¿qué es lo que le pasa a mi cuerpo para que yo haya sentido ese dolor? Lo que pasa es, el sodio empieza a entrar a la neurona, ¿sí? Se mete por este canal, aumentan las cargas positivas adentro de mi neurona y eso se dispara la señal, eso hace que se dispare la señal. Si yo corto eso, si yo impido que el sodio entre, no va a poder transmitir mi neurona esa señal, ¿se entiende? Entonces, de esa forma actúa la lidocaína, ¿sí? Bloqueando este receptor, impidiendo que esta neurona pueda transmitir la señal. ¿Bien? ¿Qué efectos adversos tiene la lidocaína? Bueno, en general, la lidocaína, si llega al sistema nervioso central, puede generar agitación, confusión, temblores, convulsiones, y hasta puede generar lo que se conoce como depresión respiratoria, que es que el paciente
el sistema nervioso no mande la orden de respirar y se genera un paro respiratorio, ¿sí? Puede generar efectos cardiovasculares, como depresión miocárdica, que es semejante a lo que les expliqué recién con depresión respiratoria, ¿bien? Y vasodilatación, que se dilate las arterias con disminución de la presión arterial, ¿sí? Y en ocasiones, hipersensibilidad. En general, ¿cuándo llega al corazón y cuándo llega al sistema nervioso? Cuando yo la pifié y lo puse en un vaso, ¿sí? Es por eso que es tan importante siempre fijarse que no estemos instilando el anestésico en un vaso, ¿sí? Por eso siempre tenemos que retraer un poquito la jeringuita y fijarnos que no venga sangre, y ahí instilamos, ¿sí? Si yo les digo, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué la lidocaína produce esto? Y es porque es la acción de la lidocaína que está actuando en lugares donde no tiene que actuar. ¿Qué se imaginan? ¿Qué tipo de efecto adverso es? Es un efecto adverso que... Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque es la acción de la lidocaína, pasa que es en un lugar donde yo no quiero que actúe, pero es la acción de la lidocaína, ¿sí? Bloquea los canales de sodio, pasa que los bloquean corazón, los bloquean en otros lados, y ahí es donde me manda la macana. Es un efecto adverso de tipo A, ¿bien? Y por eso nunca me tengo que confundir ni la forma de administración, ¿sí? Ni, y tengo que fijarme de justamente eso, de no meterlo, o sea, no es intravenoso, ¿bien? Nunca tengo que infundir lidocaína intravenoso, ¿sí? Y tampoco tengo que ¿Qué tener cuidado sería de intradérmico? ¿Cómo sería la administración entonces de la lidocaína, profe? Sí, es subcutánea intradérmica, ¿sí? Dependiendo, si es un corte superficial va a ser bien subcutáneo. Pero es como yo les explico que se pone, no se pone en el vaso, sino lo que se hace es, se aplica sobre la piel y se va fijando justamente que no toque ningún vaso en el medio, ¿sí? Bien, entonces, de esa forma actúa la lidocaína. Ay, no les puse, pero bueno, lo hablamos. ¿Qué es la lidocaína? Entonces, es un antagonista específico de canales iónicos, ¿sí? Irreversible. Al rato que yo puse el anestésico, esa acción se va. Se desbloquean esos canales de sodio y si yo me aprieto voy a sentir dolor, ¿sí? Bien. Entonces... ¿Es un antagonista? Es un antagonista. Ahora le ayuda a Karen. ¿Qué es la lidocaína entonces, dijimos? Es un antagonista específico de canales iónicos. Bien, de canales iónicos, irreversible, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es la lidocaína y dónde actúa? Ya lo dijimos, ¿sí? Ahora, lo que nos queda resolver es esto. En cuanto a los medicamentos que el paciente recibe, averigüe qué son y cómo actúan, y si hay algo que yo tengo que tener en cuenta para este momento, que era un poco lo que planteaba Diego hoy. Bien. Entonces, uno de los fármacos nuevos uno de los fármacos que estaba tomando nuestro paciente era una estatina, que era la simvastatina, pero es una estatina en fin. ¿Qué hace la estatina? La estatina lo que hace es actúa en el metabolismo del colesterol, ¿sí? Va a inhibir una enzima, la HMG-CoA reductasa, y eso va a impedir que se genere colesterol, ¿sí? Entonces, actúan sobre una enzima, ¿bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Y van a hacer van a tener un mecanismo de acción específico en un receptor enzimático, van a ser antagonistas porque están bloqueando esto y van a ser reversibles, ¿sí? Bien. ¿Vamos? Bien. Y la otra que teníamos era la aspirina, ¿sí? Que justamente, como dijimos, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, sobre todo si tuvieron un infarto, una ACV, está perfecto que la reciban. Entonces, la aspirina, nosotros lo que tenemos que saber es que cuando nosotros nos lesionamos, lo primero que se genera es se genera lo que se conoce un trombo o un tapón plaquetario. O sea, lo primero que va a cortar que yo siga sangrando son las plaquetas, ¿sí? La aspirina lo que hace es afecta la formación de este tapón plaquetario. ¿Por qué? Porque va a alterar la adhesión y la activación de las plaquetas, ¿sí? Por lo cual va a afectar que se genere este trombo. ¿Cómo es que actúa la aspirina? Lo que hace va a bloquear va a acetilar la COX-1, o sea, va a generar que una enzima
se acetile, no importa, como hoy decíamos que se fosforilaran unas cosas, que se acetile es que se agrupe, que se le ponga a una molécula, a una enzima, un grupo acetilo, ¿sí? Se le agrega un grupo acetilo. ¿Y esto qué hace? Que se inhiba la enzima. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la aspirina? La aspirina es irreversible. O sea, una vez que a esa plaqueta yo le acetilé la enzima, esa plaqueta no va a tener nunca más esa enzima activada, ¿sí? Por lo cual nunca más se va va a estar afectada la adhesión y la agregación de esa plaqueta hasta que esa plaqueta muera. Las plaquetas tienen 7 días de vida hábil, ¿bien? Entonces, en cirugías que yo tengo que suspender la aspirina, la tengo que suspender 7 días antes, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Qué hace? La aspirina acetila la COX-1 y la COX-1 es necesaria para justamente liberar moléculas que van a llevar a la adhesión y a la agregación de la plaqueta, ¿sí? Entonces, la aspirina va a ser específica, el receptor va a ser enzimático, va a ser antagonista, porque está está acetilando la enzima y la bloquea, y va a ser irreversible, ¿sí? ¿Y por qué es irreversible? Por eso, porque yo que sé irreversible es lo que a mí me dice, la tengo que suspender 7 días antes, ¿sí? Sí, Diego. Acabas de decir que la aspirina está bien, por el tema de las plaquetas, la vida de las plaquetas la tenés que suspender 7 días antes. Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en un accidente y el paciente ya tenía recetado la aspirina y no pudimos suspender la aspirina con anterioridad? Bien, tu pregunta, Diego. Lo que está visto en los estudios es que no, si bien es el primer paso dentro de la coagulación, nosotros tenemos un montón de mecanismos más. Por eso al paciente no le cambiaría que la aspirina está actuando, ¿sí? Diferente es que esté anticoagulado. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Si está tomando acenofumarol, por ejemplo, esos pacientes sí se hace algo que se revierte la acción del fármaco, ¿sí? Se les pasa sangre y se revierte la acción del fármaco. Pero con la aspirina se vio que no es necesario. Por eso lo que vos me planteabas que lo suspenderías, no es así, porque está perfecto como lo dedujiste, y es la idea, y es lo que está bueno que empecemos a pensar, de, che, ¿esto no será necesario hacerlo? Y la respuesta es, con los estudios que se han hecho se ha visto que no. Que las únicas cirugías que uno lo debería suspender la aspirina es en ojos, en cirugías del sistema nervioso central, en cirugías muy importantes, ¿sí? Como el dentista, profe. Sí, y hasta el dentista a veces está discutido, ¿eh? En la práctica se ve que la aspirina se suspende mucho más de lo que se debería. Entonces, este paciente que nosotros lo vamos a suturar no le va a cambiar la aspirina. Está bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, pero no le va a cambiar, ¿sí? Fijémonos que yo te estoy diciendo que si lo operás de otra cosa, ni se la debería suspender. Bien, y acá es un corte superficial que tiene, ¿sí? No pasa nada. Diferente es que está anticoagulado. La aspirina no anticoagula, ¿sí? La aspirina lo que hace es afecta las plaquetas, pero no anticoagula. ¿Ven? Entonces acá les mostraba justamente cómo se genera cómo se genera el tapón con las plaquetas, ¿sí? El trombo ese que les decía en otra imagen, ¿bien? Y cómo esto impide el sangrado, ¿sí? Si yo generara un aumento del sangrado, ¿sí? Sería un efecto adverso de tipo A, ¿bien? O sea, que la aspirina me genera un aumento en el sangrado que me lo va a generar, pasa que no va a ser significativo para el paciente. Profe, pero cuando arranca el sangrado es una lesión ya bastante grave, vamos a decir, ¿o no? Sí, pero no es algo que no le va a cambiar al paciente el pronóstico, no es que va a andar peor por tener aspirina. Quizás va a sangrar más, quizás va a manchar más gasa, quizás va a tardar un poquito más en cicatrizar, ¿se entiende? Pero no es que le va a cambiar, no es que se va a desangrar, que si yo no le saco la aspirina no va a haber forma que lo suture, que va a perder un montón. No, eso no le va a pasar eso con la aspirina. Entonces, por eso no pasa nada, ¿sí? Pero la aspirina es un anticoagulante. No. La aspirina es un antiagregante.
Para la Porque anestesia impide, primaria, profe, para hacer Son dos claro, fármacos distintos. claro. Por eso les digo, en los estudios lo que se vio es eso. La aspirina como antiagregante, ¿sí? Es una hemorragia cosa. primaria. El acetaminofén, la warfarina, la heparina. Hay otros fármacos que son anticoagulantes. Y eso ya, si yo tengo sangrados mayores, ni siquiera el tajo. Sangrados mayores son sangrados que descompensen al paciente, que generen que tenga presión bajita, en eso sí los tengo que suspender, ¿sí? Y los tengo que revertir. Tengo que revertir la acción, tengo que ir a pasarle un fármaco que revierta la acción del anticoagulante. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, no va a haber un momento donde yo tenga que revertir la acción de la aspirina, ¿sí? Sí, si yo tengo una hemorragia digestiva tremenda que me estoy desangrando, tengo la presión bajita, no se la voy a dar. Pero no lo tengo que revertir. No importa igual. O sea, yo, como me preguntaron con la ranitidina, a mí no me interesa que se lleven este concepto ya así. Lo que me interesa es que tengan el concepto de que no siempre hay que suspenderla. ¿Sí? Con que se queden con eso vamos. Obviamente que después si quieren lo hablamos, les paso, el que le interese le paso con eso, pero para que no nos perdamos de lo fundamental de la clase. Sí, profe, igual se entendió lo que quiso decir. Oye. Bueno, y acá lo que entonces es indicación de suspensión, bueno, lo estuvimos hablando recién, ¿no? Y lo que se hace es, se balancea efecto-beneficio ante sangrados o cirugías, que fue lo que fuimos hablando un poquito. ¿Sí? Y con eso contestamos la situación de salud de 2, digo. Bien, y nos queda la 3. Ah, me fui, ahí está. ¿Alguna la quiere leer? La leo yo, Bueno. profe. Dale. Juan es tratado por su hipertensión arterial con un bloqueante en los receptores beta-atenolol de manera crónica. ¿Qué es el atenolol y cómo actúa? ¿Qué consecuencias podría tener suspender bruscamente el antagonista del receptor que es utilizado de forma prolongada? C. Investigue y enumere ejemplos de regulación en más y en menos de receptores. Y desensibilización homóloga y heteróloga. Bien, perfecto. Muy bien, gracias también. Bueno, entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué es el atenolol y cómo actúa? ¿Sí? El atenolol es un beta bloqueante. Y ya si yo les digo eso, hoy hablamos un poquito de los beta bloqueantes, los nombramos como al pasar. ¿Bien? ¿Alguno se acuerda qué hacía el beta bloqueante? O sea, era un antagonista de algo. Bloquea el receptor beta. Bien, bloquea el receptor, bloquea tal cual. Por eso, perfecto, muy bien. Y era el receptor que usaba la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina dijimos que era uno de los transmisores que tenía el sistema nervioso simpático, junto con la adrenalina, ¿sí? La adrenalina y la noradrenalina van a ser los transmisores del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y van a tener receptores alfa y receptores beta, ¿bien? Y el parasimpático va a tener como como mensajero o como transmisor el acetilcolina, ¿sí? Y el receptor va a ser el muscarínico. Y yo no se los nombré para no embadurnarse, pero ¿se acuerdan que cuerpo tenemos uno solo y mecanismos van a ver que se van a ir cruzando? ¿Ven? La acetilcolina es esta que nombramos acá, ¿sí? Esto dijimos es el parasimpático, ¿bien? Entonces cuando yo haría que liberaba más ácido, que liberaba la acetilcolina, que generaba que se liberara más ácido, este es el parasimpático. Y el receptor era el muscarínico. ¿Ven? No. Nada, dato color, no importa. Pero para que vieran que está todo entremezclado. Se usan, se estimulan, como van a actuar a nivel del corazón, estimulan el aumento o el descenso de la frecuencia cardíaca. Sí, los beta bloqueantes, por ejemplo, en la fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes, es uno de los fármacos de elección. Sí. Pero tienen un montón de usos. Entonces, el simpático va a usar la adrenalina y la noradrenalina como mensajero. Y dijimos, ¿cómo actúa la adrenalina y la noradrenalina? Se une a los receptores alfa y a los receptores beta. Y el parasimpático, a través de la acetilcolina, se va a unir a los receptores muscarínicos. Van a generar múltiples acciones, ¿sí? Vamos a ver
que justamente, como bien decían, van a generar alteración a nivel de la visión, van a generar alteración a nivel del corazón, ¿sí? Generando justamente el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractilidad del corazón, van a generar acción a nivel de los bronquios. Hoy hemos dicho que el salbutamol no los quiero mezclar, broncodilata, ¿sí? Bueno, en este caso pueden generar el sistema nervioso simpático puede generar broncodilatación. Van a actuar a nivel del riñón, ¿bien? Van a actuar a nivel de un montón de nuestro organismo, ¿sí? De hecho, justamente, el simpático y el parasimpático son una de las grandes, es lo que conecta al sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo, entonces es uno de los grandes marcadores de todo lo que va sucediendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos, el atenolol es un beta bloqueante, ¿bien? Y dijimos, entonces, ¿qué va a hacer? Y va a ser un antagonista de mi simpático, ¿sí? Va a bloquear, va a impedir que el simpático actúe, ¿bien? El atenolol principalmente, los beta bloqueantes, vamos a ver que se dividen en si actúan a nivel de beta 1, que es un tipo de receptor, o si actúan a nivel de otro tipo de receptor, que es el beta 2, ¿sí? O si actúan en todos los receptores, en receptores alfa, en receptores beta, se van a clasificar en grupos según en donde actúe el fármaco. El atenolol, que es nuestro fármaco, el que nos preguntan, actúa a nivel de los receptores beta 1, o sea, bloquea los receptores beta 1, ¿sí? Porque es un antagonista. Bien, los receptores beta 1 van a estar en corazón, en riñón, en médula espinal, ¿bien? Entonces, van a afectar justamente, van a generar respuesta en todos estos lugares, ¿sí? ¿Y cómo actúa? O sea, el beta 1, el receptor ese beta 1 que va a bloquear el atenolol, es un receptor que está unido a la proteína G, ¿sí? En sí, cuando no está bloqueado, este receptor va a llegar la adrenalina o la adrenalina. El receptor se va a unir a la proteína G se va a unir a lo que se conoce como la adenilatociclasa. Esto va a pasar el ATP-AMP, va a tener la acción, esto es una enzima que tiene una acción, va a activar una enzima y va a activar, esta enzima a su vez va a activar muchas enzimas. ¿Qué son todo esto? Te estoy diciendo que cada vez se activan más enzimas y más proteínas adentro de la célula. Segundo mensajero. Esto. Bien, perfecto, muy bien, Nati. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo el beta bloqueante, bloqueo todo esto, ¿sí? Y la acción va a ser justamente disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractilidad, disminuir la broncodilatación, ¿sí? Disminuir la acción del simpático. ¿Bien? Los beta bloqueantes se usan como antihipertensivos, se usan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y se usan como antiisquémicos en pacientes con infarto de miocardio, como cardiopatía isquémica, se usan también ahí. Son los grandes usos que tienen los beta bloqueantes. Después se van a usar también para se usan para otras cosas, pero estos son los grandes usos que tienen, ¿sí? Cuando los vean indicados, muy probablemente va a ser por estas tres cosas. Bien, entonces, bueno, ya lo puse, pero ¿qué tipo de fármaco es? ¿Qué mecanismo de acción tiene? ¿Es específico? Bien, ¿es específico? ¿Acoplado a qué? ¿A qué tipo de receptor? Receptor beta. ¿Cómo? Receptor beta, ¿no es? Pero ¿se acuerdan? Pero, mirá, de todos estos de acá, a ver. Sería acoplado, no puedo moverme, no sé por qué. Sería acoplado proteína G. Claro, sería acoplado proteína G. ¿Sí? Y es antagonista, porque bloquea, y es reversible. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo lo vamos pensando? O sea, cómo saber cómo actúa el fármaco a mí me ayuda a dilucidar todo eso. Bien, entonces acá les planteaba qué es el atenolol y cómo actúa, ya estamos, y qué consecuencias podría tener suspender bruscamente el antagonista, ¿sí? O sea, el beta bloqueante, ¿sí? Disculpe, ¿me pueden decir la primera pregunta que se me fue en internet hace unos minutos? Ay, no sé a qué le llamas primera pregunta. ¿Esta que es el atenolol y cómo actúa? Sí, la primera pregunta, antenor, sí. ¿Qué es? O sea, ¿que no llegaste a escuchar el resto de las cosas, decís? Sí, porque se me fue el internet, por favor. No,
lo que le decía a los chicos es que el beta bloqueante o la adrenalina es el mensaje, digamos, es la molécula que utiliza el simpático para llevar su acción a cabo, ¿sí? La adrenalina se va a unir a receptores alfa y a receptores beta. Los beta bloqueantes van a bloquear el receptor beta, por lo cual van a disminuir la acción del simpático, ¿sí? Y que el atenolol era un bloqueante del receptor beta 1, porque el simpático tiene varios receptores, tiene los betas, tiene los alfa, como dijimos, y a su vez dentro de los betas está el beta 1, el beta 2. El atenolol bloquea solo los receptores beta 1, ¿sí? Y los beta 1 vamos a ver que se van a encontrar en el corazón, que se van a encontrar en el riñón, que se van a encontrar bien, y ahí es donde vamos a ver la acción reflejada del fármaco, ¿sí? Pero acá yo les mostraba a los chicos que la adrenalina, cuando llega al receptor beta, al beta 1, el beta 1 es un receptor que está acoplado a proteína G. Entonces, va a activar la proteína G y la proteína G va a generar un montón de enzimas y de cascadas, que estos son los segundos mensajeros, ¿sí? Que el beta bloqueante, cuando bloquea este receptor, va a impedir que se generen estas acciones. Entonces, ¿qué es? Un fármaco específico con un receptor acoplado a proteína G es antagonista porque bloquea reversible. ¿Bien? Y que estos son los principales enfermedades donde se usa. Insuficiencia cardíaca, en la presión arterial, antihipertensivo y en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Por ejemplo, infarto de miocardio. Bien. Bien. ¿Y qué pasa cuando yo suspendo rápido el beta bloqueante? Bueno, ustedes imagínense esto. Yo tengo mi simpático, ¿no? Mi sistema nervioso está mandando información a mi cuerpo a través del simpático. O sea, está liberando adrenalina. ¿Bien? Ahora, yo tengo el beta bloqueante que impide, o sea, bloquea ese receptor, entonces la adrenalina no está pudiéndose unir. El cuerpo lo que hace es genera más receptores, porque dice, che, la adrenalina no está llegando, vamos a generar más receptores a ver si lo que me está mandando el cerebro que tengo que hacer lo puedo hacer. Si yo suspendo bruscamente el fármaco, la adrenalina va a tener un montón de receptores para actuar. Entonces voy a tener una acción desmedida de la adrenalina. ¿Se entiende? Entonces, si yo suspendo bruscamente el fármaco, voy a tener broncoconstricción, voy a tener taquicardia, ¿bien? Voy a tener justamente los efectos adversos que me puede producir tener tanta adrenalina con tantos receptores, ¿sí? Se le va a disparar la hipertensión. Claro, tal cual, o sea, se va a potenciar toda la acción del simpático, ¿bien? Se va a ver muy exacerbada. Entonces, es por eso que uno no debería nunca suspenderlo de golpe. Lo que se hace en general, cuando se tiene que suspender, se va suspendiendo, se va bajando la dosis a la mitad. Entonces, por ejemplo, si un paciente toma 50 miligramos de atenolol, se le pasa a 25, ¿bien? Y se va reduciendo así, a la mitad, hasta que se suspende, ¿bien? Pero para justamente evitar este efecto adverso, ¿sí? ¿En cualquier medicación, profe? No es cualquier medicación. De hecho, tenemos que saber cuáles pasa esto, porque son algunas las que lo producen. El beta bloqueante es como el ejemplo antidepresivo. Los antidepresivos también se tienen que suspender de a poco. Sí, son otro de los ejemplos. Que se tienen que suspender de a poco. Bien, y eso... ¿Los corticoides? Los corticoides también se tienen que suspender de a poco, pero eso es por otra cosa. Eso es porque cuando yo doy corticoides, bloqueo la secreción de corticoides por mi cuerpo, ¿sí? El corticoide lo que hace, cuando mi encéfalo capta corticoide, dice, tenés corticoide, no te mando la señal para que produzcas corticoide. Entonces, cuando yo tomo corticoide por mucho tiempo, mi encéfalo no manda la señal de que tengo que producir yo corticoide, porque nosotros producimos cortisol. Pasa que cuando yo lo tomo, lo dejo de producir, porque mi cuerpo capta que ya hay, ¿sí? Cuando yo lo suspendo bruscamente, al corticoide, no llego a darle tiempo a mi encéfalo a que capte que no tiene. Entonces, si yo lo suspendo brusco, lo que puede producir es lo que se conoce como una insuficiencia suprarrenal, que es que mi cuerpo no da la señal de que se produzca corticoide, y como yo no estoy tomando más, y mi cuerpo y mi encéfalo no manda la señal, la adrenalina no lo produce, y empiezo a tener síntomas de déficit de corticoide. ¿Sí? No es por lo que expliqué.
El beta bloqueante lo que hace es, mi cuerpo produce muchos receptores porque dice, che, la adrenalina no está pudiendo, no se está pudiendo unir al receptor. Entonces voy a producir más receptores a ver si puedo generar que la adrenalina llegue. Como está bloqueado, yo le voy a dar beta bloqueante, esos receptores se van a ir bloqueando. Bien, el tema es que si yo saco de golpe, voy a tener un montón de receptores. Entonces la adrenalina va a poder actuar en un montón de lados, ¿sí? Eso es lo que se conoce upregulation. Es que mi cuerpo aumenta los cantidades de receptores que tiene, ¿bien? Y es por esto que les explicaba. Ahora, también hablamos de que como hay una upregulation, les pregunta qué es la downregulation. Entonces, esta diapositiva viene a eso. ¿Qué es la downregulation? La downregulation es cuando yo, al revés que la up, ¿no? En la up dijimos, mi cuerpo dice, che, la adrenalina no llega al receptor, generemos más receptores. En la down pasa algo que yo tengo cada vez menos receptores. Entonces, no puedo lograr no puedo lograr que mi fármaco genere una acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se pueden unir al receptor. ¿Bien? ¿Por qué se produce la desensibilización? Bueno, porque se produzca una alteración del receptor, porque cambie la conformación molecular, porque tenga pérdida de receptores, porque estos se vayan para el interior de la célula, se vayan, vieron al núcleo que yo les dije, entonces me queda el fármaco con la membrana queriéndose unir, el receptor está acá y nunca va a llegar, porque se agoten los mediadores, los segundos mensajeros, pase algo que no tenga más segundos mensajeros, entonces por más de que se una al receptor, nunca voy a poder generar la respuesta que necesito, porque por algo se me estén degradando los receptores en la membrana celular, o por una adaptación fisiológica del organismo. Bien, hay a veces que el organismo genera adaptaciones fisiológicas, entonces yo tengo que aumentar las dosis de algunos fármacos para llegar a la misma eficacia. ¿Sí? No se enrosquen, sepan que existe la upregulation, sepan que existe la downregulation, entendamos el concepto, esa es la idea, y tengamos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, los beta bloqueantes, por ejemplo, los antidepresivos, esos son ejemplos de upregulation. La downregulation, por ejemplo, podría ser los casos de algunas quimioterapias generan downregulation, ¿sí? ¿Qué más? Genera downregulation. El salbutamol a veces genera downregulation. Bueno, sí, genera las dos. Profe, y para dormir, en el caso de pacientes. Bien, eso es un caso de downregulation. Las benzodiazepinas son un caso de downregulation, que generan tolerancia a la dosis, ¿no? Llega un momento que yo tengo que aumentar las dosis para volver a la misma eficacia, ¿sí? ¿Y por qué se puede producir por algunas de estas cosas? Porque se altera el receptor, porque... Sí. La adaptación fisiológica, eso estaríamos hablando de tolerancia también. Sí, tal cual. Estaríamos hablando de tolerancia. Y depende de cómo es el fármaco, cómo es que se genera, por qué es que se genera la tolerancia. Bueno, y ahí con esto termina. Con esto llegamos al fin. ¿Ahora sienten que algo más les cerró después de los ejemplos? Sí. Sin mentir y sin soplar. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Algunos conceptos. Hay cosas Sí, nos quedó más claro, profe. Bien. Hay cosas que obviamente no van a sentir que las tienen claras de una, pero está bueno eso, que después se sienten en sus casas, vuelvan a pensar sobre los ejercicios, si hay algo que no los cerró, los podemos volver a hablar, no pasa nada, y que intenten eso, resolver el problema antes del TP, ¿sí? Bajarse el TP y ver si lo pueden ir resolviendo, y buscar en el libro, a ver si encuentran las respuestas, ¿bien? Porque van a ver que nos va a ser mucho más provechoso y los vamos Disculpe, a... ¿cómo se llamaba el libro? ¿El libro RAM. cómo se llamaba? Es uno de los libros, ¿eh? Si no también está el Goodman. A ver, paren que abro el chat. Pasa que para abrir el chat tengo que sacar esto. Así. Con G al final. Ahí. Ese es uno. Si no, tienen el que es hay uno de enfermería que también lo tienen, creo, como material en el entorno, que es farmacología en enfermería. A ver, paren que... Sí, lo tengo. Con Castel Molina. Sí, ese lo tenemos, profe. Bien, bueno, No, de no lo ese tengo. para farmacocinética va a haber cosas que también van a poder sacar.
y esto de cómo actúa la lidocaína, y eso también está ahí, en el de los principios de enfermería. La tercera No tengo idea, edición Juana, cómo te sirve. pase. ¿La tercera edición del de enfermería? No, del Castel. No lo tengo al Castel, la verdad. No, si te digo, te miento porque no es un libro que he leído, así que no sé cuán actualizado está. Fíjense, porque el entorno tiene que En tener el entorno la es la segunda edición. Claro, Este, pero ahora- yo tengo la tercera, no sé, no sabía si me servía. Miren, acá les voy a mostrar una cosa, a ver por qué. Paren a ver si yo lo tengo abierto. No sé si lo voy a tener porque tengo muchas cosas. Pero en el TP, porque ahora que me dicen, me acuerdo que lo vi, enfermería. Y tienen otros más